Saludos, apreciados amigos y hermanos que nos sintonizan a través de estos medios. Les habla su amigo y pastor Javier Zorrilla. La lección de hoy es para estudiar y meditar. Nuestro texto para memorizar dice: y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Génesis capítulo 2, versículo 3. Hoy compartimos algunos escritos importantes sobre el tema en cuestión. De su autora Ellen White, dice: Dios dio a los hombres el recordativo de su poder creador con el fin de que pudieran discernirlo en las obras de sus manos. El sábado nos invita a contemplar la gloria del Creador. En el santo día de descanso, más especialmente que en todos los demás días, debemos estudiar los mensajes que Dios ha escrito para nosotros en la naturaleza. Cuando nos acercamos íntimamente al corazón de la naturaleza, Cristo hace que su presencia sea real para nosotros y habla a nuestro corazón de su paz y su amor. Esto lo dice la autora ya citada en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, página 14 y 15. Una de las razones importantes por las que el Señor liberó a Israel de la esclavitud de Egipto fue para que pudieran guardar su santo sábado. Evidentemente, Moisés y Aarón renovaron la enseñanza acerca de la santidad del sábado porque Faraón se quejó con ellos: vosotros les hacéis cesar al pueblo de sus tareas, según Éxodo capítulo 5, versículo 5. Esto indicaría que Moisés y Aarón comenzaron una reforma sabática en Egipto. No obstante, la observancia del sábado no debía ser una conmemoración de su esclavitud en Egipto. La observancia como recuerdo de la creación debía incluir un recuerdo gozoso de la liberación de la opresión religiosa en Egipto, la cual dificultaba la observancia del sábado. De la misma manera, la liberación de la esclavitud encendería para siempre en su corazón un tierno respeto por los pobres y los oprimidos, los huérfanos y las viudas. Esto lo dice la autora citada en su libro From Eternity Past, página 549, nota del apéndice. Vamos a las preguntas para dialogar. La primera dice: algunos cristianos, incluso algunos adventistas, consideran que la evolución teísta es una explicación viable de la creación. ¿Cómo muestra el sábado que la evolución teísta y el adventismo del séptimo día son incompatibles? ¿Cuál es el propósito de santificar el sábado en conmemoración de miles de millones de años, especialmente cuando la palabra de Dios es explícita acerca de su santificación después de los primeros 6 días de la creación? Es imposible, mi querido amigo, aceptar teorías como estas, ya que la misma enseña que la evolución teísta y el creacionismo evolutivo creen que, aunque se demostrara la teoría de la macroevolución de los seres vivos, sería irrelevante, ya que el medio que Dios haya usado para lograr su propósito final es solamente un detalle. Por lo tanto, la afirmación que no hubo intervención directa de Dios es lógica para los cristianos, porque ya fue todo calculado de antemano. Incluso algunos teístas creen que, a pesar del orden físico natural que Dios haya establecido, Dios podría haber dejado margen para intervenir en este sistema cuando lo desee, libremente y bajo su criterio, como sucede con los milagros. Amigos, es imposible saludar esta teoría, aunque parezca ser cristiana. Lo único que tiene añadido es el nombre de Dios, y por esa razón muchos abrazan esta teoría. Pero es imposible, vuelvo y reitero, imposible saludar esta teoría, aunque parezca ser cristiana. No lo es. De igual manera, está completamente llena de afirmaciones
darwinianas y del ateísmo. Siendo así, y conociendo y sabiendo nosotros de dónde venimos y cómo se originó todo en la tierra, no podemos aceptar tal proposición como válida. Al fin y al cabo, es una teoría evolucionista que ahora pretende tener a Dios en sí para llamar la atención de los cristianos. Más aún, el día de reposo dado por el Señor a toda la humanidad recuerda siempre quién es el fundador y creador de todo, diciendo: porque en 6 días creó Dios los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el día séptimo. Esto lo dice Éxodo 20, versículo 11. Así que, como adventistas del séptimo día, declaramos en nuestras creencias que Dios es el creador de todo. Y dentro de los 10 mandamientos, que nosotros creemos en que los 10 son válidos, hay uno que expresa que Dios es el creador. Y aceptando este mandamiento, el día de reposo, estoy aceptando que Dios es el creador de todas las cosas. Este mandato lo establece y lo dice así dentro de lo que declara: Dios es el creador de todo lo que hay. El cuarto mandamiento recuerda esto: Dios es el creador. Dios es el creador y Dios es el creador. La segunda pregunta dice: ¿qué respondes al argumento de que el día no importa, siempre y cuando tengamos un día de descanso en la semana? O, por otro lado, ¿cómo respondemos a la afirmación de que Jesús es nuestro descanso sabático y, por lo tanto, no hay necesidad de guardar ningún día como día de descanso? Afirmamos que la Biblia no se contradice a sí misma, porque Dios ha dicho qué día será usado. Puedes hacerlo la semana entera, pero Dios designó un día específico. Puedes tener toda la semana para adorarlo, pero Él de ti pide un solo en especial. Amigo, hermano querido, no es como creas, es como Él ha dicho que debe ser hecho. Debo obedecer al Señor y no las razones de mi ser. Claro que Jesús es nuestro descanso sabático. En Él descansamos, pero eso no obstruye el hecho de que debemos obedecer sus mandamientos. En toda la Biblia no existe ningún texto que diga que los mandamientos o alguno en específico fue abolido, ni directa ni indirectamente. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Isaías capítulo 40, versículo 8. Y hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley, hasta que toda se cumpla. Mateo capítulo 5, versículo 8. O sea, es para siempre. Y el mismo Jesús, al llegar aquí a la tierra, no puede tener ninguna contradicción, porque Él mismo dice: no he venido a abrogar, no he venido a romper, no he venido a abolir ninguna de la ley, sino que he venido a cumplirla. La tercera pregunta dice: la observancia del sábado, ¿cómo puede ser un recordatorio de libertad y liberación? ¿Cómo podemos evitar que sea restrictivo y legalista? Bien, según lo ya citado antes, podemos ver que la observancia como recuerdo de la creación debía incluir un recuerdo gozoso de la liberación de la opresión religiosa en Egipto, que dificultaba la observancia del sábado. De la misma manera, la liberación de la esclavitud encendería para siempre en su corazón un tierno respeto por los pobres y los oprimidos, los huérfanos y las viudas. Entonces, ¿cómo podemos evitar que sea restrictivo y legalista? Como mencionamos ayer, alabando a Dios, hablando a los demás de Dios, cantando a Dios, gozándonos en la creación de Dios, recordando la justicia de Dios, encontrando nuevas fuerzas en Dios, disfrutando del sábado, reuniéndonos con Dios en su iglesia, sin hacer mi propia voluntad, sino ayudando a los oprimidos, sin pensar en mi trabajo ni hablando de él.
levantando al caído y, en pocas palabras, haciendo todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, según Filipenses capítulo 4, versículo 8, haciendo la voluntad del Señor y no la mía. Por último, algunos afirman que guardar el sábado es un intento de abrirse camino hacia el cielo. Sin embargo, ¿cuál es la lógica al afirmar que al descansar en el séptimo día estamos tratando de abrirnos camino hacia el cielo? Lo primero es que no debemos hacer para ser salvo, y eso lo entendemos todos como adventistas del séptimo día. No debemos hacer nada, ya alguien hizo por nosotros, pero sí debemos obedecer a Dios en todo. Al descansar en su día de reposo estoy preparándome para lo que habrá en el reino de los cielos, como dice Isaías, y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Isaías capítulo 66, versículo 23. No debo hacer para llegar al cielo. Dios hizo por mí y por gracia soy salvo por medio de la fe en Cristo Jesús. Pero esa gracia me va a empujar o llevar a guardar sus mandamientos. Tal vez muchos piensen que los adventistas son legalistas, pero no es ser legalista obedecer lo que el Señor ha dicho en su palabra. Si notas, la palabra de Dios dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y el que dice que me ama y no guarda mis mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está con él. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Guardar sus mandamientos, si eso es lo que me dice el Señor. Por otra parte, podemos encontrar muchas personas que prohíben matar, robar, adulterar, prohíben las relaciones ilícitas, prohíben muchas cosas que entienden ellos que es pecado y está mal. Pero, ¿qué es lo que me enseña que es el pecado? Es simplemente la ley de Dios. Y por esa razón, dentro de la ley de Dios está uno de los mandamientos, que es observar el día de reposo. Mentir es uno de los mandamientos también. Y todo esto nos hace entrar en pecado. Para yo decir estoy en pecado, debo entrar en pura desobediencia al Señor. Por esa razón, debo todo el tiempo obedecer a Dios y su palabra. Obedece a Dios, mi amigo querido, porque nada de esto te vendrá a mal. Todo te guiará hacia la salvación. Que Dios te bendiga siempre y que tú puedas permanecer haciendo su voluntad. Amigos queridos, eso es todo por este día. Le contestó Jesús: el que me ama obedecerá a mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra morada en él. Juan capítulo 14, versículo 23. Sea el Dios Todopoderoso siempre en tu vida, hogar y familia, trayendo paz y bendiciones. Dios te bendiga. Será hasta la próxima. Estuvo con ustedes el pastor Javier Zorrilla. No olvides compartir y suscribirte para más contenido.